Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos en esta hora a pasar a vocabulario y quisiera avanzar unas palabras de corrientes en la filosofía política o filosofía del derecho. Empecemos por justnaturalismo y justpositivismo. Veamos en la parte latina. A ver. Tenemos, perdón. Justnaturalismo, página 23, segundo punto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Encontraron? Página 23, segundo punto. ¿Ya tiene? Justnaturalismo. Justnaturalismo, por favor. Justnaturalismo, el derecho natural que se supone universal y único, no depende del derecho divino o ley eterna. Se fundamenta el derecho natural en que hay un estado de naturaleza anterior a todo estado social. Gracias. Bien. Ok, entonces, a ver, empecemos indicando que es una doctrina de filosofía del derecho que sostiene que existe el derecho natural. ¿Sí? Existe el derecho natural. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es el derecho natural? Empecemos indicando qué es derecho, en qué sentido vamos a entender esta primera palabra, derecho. A ver, ¿alguien se acuerda? Esto vimos en filosofía política, primer ciclo. El derecho es un sistema de normas. ¿Y qué son las normas? ¿Cuántos tipos de normas hay? A ver, obligaciones, ¿qué más? ¿Perdón? Licitudes, ¿y qué más? Y prohibiciones, ¿sí? Entonces, lo obligatorio, lo lícito o autorizado y lo prohibido, lo que es obligatorio no hacer. ¿Ya? Bien, sistema de normas que rige una sociedad, que controla, que regula la conducta de los individuos, de los miembros de esa comunidad. Bien, tiene que tener un propósito. Ahora, ¿qué es derecho natural? Verán, aquí tenemos deberes u obligaciones, lo que es autorizado o lo que es lícito, aquí tenemos los derechos y acá las prohibiciones. Deber negativo, de no hacer cierta cosa. ¿Sí? Por ejemplo, no fumar. ¿Sí? A ver, no entendamos aquí la palabra derecho como una licitud, sino que es el conjunto de todas las normas que tienen vigencia en una sociedad. Sobre todo, a ver, estamos hablando de normas jurídicas. ¿Sí? Puede ser que algunas de estas normas también sean recogidas por un determinado sistema de ética, pero por más que haya un solapamiento entre ética y derecho, estas normas tienen que entenderse en sentido jurídico, ¿sí? Casi con exclusividad. ¿Sí? Bien, normas jurídicas. Ahora, ¿y qué es el derecho natural?
Ahora, se da dos características, tres características en la definición de Ferrater Mora. Este derecho natural es universal, es uno solo, es único, es el mismo para todas las sociedades. Es decir, no varía, es inmutable. Y finalmente, hay otra cosa más. Aquí, lo natural hace referencia a la naturaleza y por lo tanto, añadamos, es independiente de cualquier autoridad, cualquier voluntad, incluso de la de Dios. ¿Sí? Independiente de la autoridad. ¿Sí? Puede ser un rey, puede ser una asamblea, independiente de la autoridad o del poder, o incluso de cualquier voluntad en general. Y por lo tanto, va más allá de la voluntad divina. Ojo, aquí es importante, a ver, veamos, se habla del derecho divino. Independiente, voy aquí a poner una aclaración, independiente de la voluntad divina. Que eso no significa que es también independiente del intelecto divino, eso es diferente. ¿Sí? Bueno, ¿en qué relación está intelecto y voluntad? Y ese es un problema filosófico. Aquí lo que se está excluyendo es que la base, el fundamento del derecho, es decir, de las normas, lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, y aquello que se nos permite, no depende de la voluntad de Dios, ni de ninguna voluntad, sea individual o colectiva. Por lo tanto, el derecho natural es anterior a toda sociedad. ¿Sí? Pues se puede decir eterno. ¿Sí? Anterior a la sociedad. No es derecho civil, derecho político. Eso es otra cosa. Para eso hay otro nombre. Bien, entonces lo principal, esta es la tesis principal. Existe el derecho natural. Esa es la definición de justnaturalismo. Y el resto es aclarado en qué consiste el derecho natural. Derecho que está en la naturaleza, por lo tanto en sociedades no humanas. Por ejemplo, sociedades de abejas, de hormigas, de elefantes, de cebras, de chimpancés. ¿Ok? Ulpiano es un jurisconsulto romano, si no estoy mal, creo que era por el siglo II de nuestra era. Él decía que el derecho natural es lo que la naturaleza prescribe a los animales. La naturaleza. ¿Sí? Es decir, para que funcione la sociedad, incluso no humana, sociedad de cualquier tipo, necesitamos normas. Y esas normas no son creadas por nadie, sino que son naturales. ¿Sí? Eso es derecho natural. Ahora pasemos a ver la corriente opuesta de positivismo. ¿Sí? ¿Y dónde está? Entonces no está en el texto, no hay, seguramente la palabra no debe haber en el diccionario, pero necesitamos, ¿sí? Entre ambas
corrientes agotan las posibilidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos positivismo? Es la doctrina de filosofía del derecho que sostiene que no existe el derecho natural. ¿Sí? Bien, entonces, aquí hemos dado una característica negativa por oposición al justnaturalismo. Son dos corrientes opuestas, pero si es que no existe el derecho natural, entonces, ¿cómo entender estas normas? ¿Sí? Una pregunta, ¿Locke era justnaturalista o él habla de otro derecho natural? Sí, Locke es justnaturalista. Y él, creo que vimos también en filosofía política, él cree que al momento de abordar Nozick, la teoría de la justicia, cómo aparece el Estado según Nozick, ahí hice referencia a Locke. Nozick dice, los únicos derechos que tenemos son los de Locke. ¿Sí? Y de pasada, él abordé la posición de Locke. Antes de que se cree la sociedad, el ser humano tiene derechos. Eso es justnaturalismo. ¿Sí? Anterior a la sociedad. Aquí va Locke. ¿Sí? Hobbes también es justnaturalista. Esta corriente justpositivista es del siglo XIX, básicamente. Y entonces no ha sido desarrollada por autores antiguos o medievales. A ver, entonces, según los justpositivistas, el origen, la fuente del derecho es la autoridad. ¿Sí? El derecho es el producto de una decisión, de una voluntad. ¿Sí? Entonces, el derecho en el sentido de sistema de normas es un producto de la autoridad. ¿Sí? Es una creación de la autoridad. Un decreto de la autoridad. Ahora, revisemos entonces, solo existe el derecho positivo. ¿Sí? A ver, solo existe el derecho positivo. ¿Y qué significa positivo? Viene del latín positum, voy a poner con azul, positum. Esto viene del verbo pono, pones, ponere, posu y positum. Positum significa puesto, puesto por la autoridad. ¿Sí? Recuerden cuando hablábamos del idealismo de Kant o de Berkeley, una cosa es lo dado, supuestamente por el objeto mismo, otra cosa es lo opuesto. Lo opuesto es subjetivo. En ese sentido, ¿sí? Puesto por el sujeto. Pero, ¿cuál? Aquel que tiene a su cargo la dirección de la sociedad. ¿Sí? Bien. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y el ser positivo tiene relación con eso? Derecho positivo entendido en el sentido de derecho puesto por alguien, por la autoridad. En ese sentido positivo. ¿Sí? Si es que nosotros pensamos hay derechos negativos y derechos positivos. Por ejemplo, derecho positivo es la educación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, salud, conocimiento. En cambio, derecho negativo es que no me maten, que no me roben, que no me torturen,
que no me hagan ciertas cosas. Pero aquí positivo está tomado en otro sentido, puesto por la autoridad, nada más. ¿Sí? Pues esta es la etimología del positivismo. Obviamente, positivismo es simplemente la aplicación del positivismo al derecho. Si recuerden, el positivismo fue creado por Comte en la primera mitad del siglo XIX, del siglo XIX. ¿Sí? Los positivistas son empiristas, no creen en la metafísica, ¿sí? Porque fíjense esto de acá, universal, único, eterno, incambiable. Eso suena a metafísica. Los positivistas no pueden admitir un derecho de ese tipo. Entonces, lo que creen es que si es que hay un derecho, detrás de ese derecho hay un legislador. ¿Sí? Eso es importante. A ver, la ley está requiriendo un legislador. Alguien que haya puesto esa ley. Ya, solo si, condición necesaria. O sea, no puede haber un derecho que no dependa de alguien, como piensan los justnaturalistas, ¿sí? Es independiente de cualquier voluntad, incluso la divina. ¿Ok? Bien. Avancemos. Ahora veamos anarquismo, anarquía, que vienen de anarjos. Bueno. Anarjos. Veamos en la página 2, ¿sí? Segundo punto. ¿Ya? Algo facilito. A ver. ¿Qué tiene? Segundo punto. Anarquía. Anarjos. Anarjos, originalmente sin jefe. ¿Ya? Gracias. Bien. Ok, entonces pongamos... Lo único que tenemos ahí es una definición etimológica, sin jefe. ¿Ya? Eso quiere decir que la palabra en griego está compuesta y tenemos el prefijo a y la raíz que se conecta con arge. ¿Sí? Como principio también es cabeza, poder. ¿Ok? Y la ni, que está en la mitad de ambas alfas, es simplemente para que no se junten y produzca un mal sonido, cacofonía. Eso se llama la ni eufónica, para que suene bien. ¿Sí? Entonces, recuerden, a significa ausencia, falta, carencia. ¿Sí? Aquí estamos traduciendo por sin. Y entonces, anarjos es el que está en contra de toda autoridad o contra el autoritarismo. ¿Ok? Bien. Ya, ese es el griego. Vamos a anarquía. ¿Sí? Anarquía. Bien, seguimos en la misma página, vamos al 3. Emanuel. Usted ya acaba de... Anarquía. Ausencia de un principio. Arge. Estado de una comunidad que no tiene conductor o cabecilla, que carece de mando. En la época moderna se empleó el término para caracterizar peyorativamente la falta de estructura de una comunidad, a menudo equiparado con confusión, disolución, destrucción.
Bien, entonces tenemos aquí en ambos casos, tanto en el griego como en el español, son sustantivos. ¿Sí? Y aquí dice ausencia de un principio o un arjé. ¿Sí? Esa es la caracterización etimológica, pero esta palabra tiene aplicación en el campo de la política. Entonces, veamos. Es una comunidad sin autoridad. ¿Ya? A ver, entonces es una anarquía. Es un estado, una situación de una comunidad. ¿Sí? Sin autoridad. A ver, aquí está. Que carece de mando, o sea, de un poder. ¿Sí? Pongamos sin autoridad. Vean, aquí una función importante de la autoridad es la de poner leyes y hacerlas cumplir. Lo cual significa que si hay una violación a alguna norma, entonces el Estado tiene que intervenir para sancionar esa desviación. ¿Ya? Pero precisamente en la anarquía no hay eso. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos la A, que es simplemente lo que corresponde a la alfa privativa, y arjé. ¿Sí? Bien, pensemos en qué sucedió el 30S cuando se le secuestró al expresidente Rafael Correa. Los policías estaban protagonizando, o pidiendo, haciendo ciertas exigencias al presidente, que estaba sin poder salir, estaba en un cuartel en Quito. Fueron horas, tal vez un par de días, ya no recuerdo el detalle, ¿qué sucedía en el país? Puesto que la policía no hacía nada, saqueos a almacenes. ¿Sí? La gente rompía las puertas y se sacaban electrodomésticos. Pues. ¿Sí? Bien, eso es lo que pasa cuando no hay una autoridad. Y piensen ustedes cuando hay una guerra civil. Se quiere derrocar un gobierno y hay un ejército revolucionario que ataca a los soldados del gobierno. Puede ser que se tomen una región. En esa región ya no manda el gobierno. Entonces, esa es una situación de anarquía. ¿Sí? Bueno. Aquí se está dando, fíjense, he cambiado la palabra estado por situación, y para que no se entienda mal en qué sentido está estado. Si es una circunstancia, puede ser temporal, coyuntural, no puede durar mucho tiempo. Puede ser días, meses o 2, 3 años, pero no tanto. ¿Sí? Que nadie aguanta una situación así de caos. ¿Ok? Bien. Avancemos. Finalmente, anarquismo. Anarquismo, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos ahí
la definición. Brigitte, ¿puede leer, por favor? Anarquismo. Desde el siglo XVIII, por lo menos, doctrina política, social, económica y moral que ha abrazado la idea de la supresión de toda coacción. Para William Godwin, todo gobierno es tiránico y constituye un obstáculo tanto para el ejercicio de la libertad como para la realización de la justicia. Anarquismo y marxismo difieren en los métodos que hay para seguir para destruir el Estado. Ya, gracias. Bien. Bien, entonces veamos. Anarquismo es una doctrina de la filosofía política que sostiene que no debe existir el Estado. Es decir, que el Estado debe desaparecer, debe ser destruido. Y básicamente en nombre de la libertad. ¿Sí? Entonces, el fundamento es que se considera que todo Estado, por mínimo que sea, coarta la libertad. ¿Sí? Bien, y ahí también se menciona a ver, entonces, porque coarta la libertad. ¿Sí? En la medida en que, cuando hablamos de Estado, también estamos hablando de una autoridad, y si hablamos de autoridad, tenemos que pensar en las leyes. Toda autoridad impone leyes. ¿Y qué es una ley? Sobre todo, la ley nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. ¿Y a qué tenemos derecho? En la medida en que no podemos hacer cualquier cosa y que tenemos que hacer ciertas cosas, entonces eso, según los anarquistas, es infringir la libertad, una violación de la libertad. Por lo tanto, los anarquistas están queriendo tener la mayor cantidad de libertad y ven en el Estado un enemigo de la libertad, que hay que, por lo tanto, suprimir. Por supuesto, hay argumentos para esta posición, ¿sí? Ok. Ahora, veamos una posición que está cercana y que es la de los libertarios, pero tenemos simplemente el adjetivo libertario. Y voy a simbolizar de esta manera. Vamos a la parte latina, bajo la L, página 24, ¿sí? Tercer punto. Brigitte, ¿puede? Perdón, Gaby. Libertad, posibilidad de decidir. Libertario. Libertario, aquel que pide una intervención mínima del Estado en las actividades de los ciudadanos. Gracias. Bien, entonces, libertario es aquel que sostiene la intervención mínima del Estado. ¿Y cuál es esa intervención mínima? ¿Y qué funciones? ¿Sí? A ver, el orden, la protección, la seguridad. Básicamente esto, ¿sí?
A ver, ¿protección de qué? Vida, propiedad, libertad. ¿Sí? Entonces, los derechos a la vida, libertad y propiedad privada. Es decir, que el Estado simplemente tenga policía, un sistema de administración de justicia y las cárceles, ejército y nada más. ¿Sí? Pero el Estado no debe encargarse de educación, salud o seguro social o servicios básicos como agua, luz, teléfono. Porque, empezando por salud, piensen ustedes, ¿cómo financiamos los hospitales, los centros de salud que hay en los barrios? Impuestos, podría ser. Podría ser también explotación de recursos naturales. Pero en la medida en que se financian esos servicios públicos o sociales a través de impuestos, entonces eso va contra la libertad. ¿Sí? Entonces, que se reduzca lo más posible las funciones del Estado. Ese es un libertario. Y obviamente están emparentadas ambas corrientes. ¿Sí? Hay libertarios que se llaman anarquistas y otros anarquistas que se llaman libertarios. No hay una división tajante, tal como podría a primera vista dar la impresión. ¿Sí? Hay un solapamiento entre estas dos tendencias. ¿Ok? ¿Algún comentario? A ver, creo que exactamente lo mismo no lo es. Hay una pequeña diferencia. El libertario cree que más o menos congenia con el espíritu del anarquista, de que no debería haber Estado. Pero creo que el libertario es consciente de que una situación anarquista es imposible. La sociedad iría a la quiebra, se autodestruiría, entonces admite a regañadientes que existe el Estado, pero que sea lo más pequeño posible. ¿Sí? Bueno, hay, digo, una cercanía muy estrecha entre ambas corrientes, de tal manera que a veces no siempre se respeta la literalidad de lo que piensan los anarquistas. Entonces se toma en un sentido más amplio como para que un anarquista pueda admitir un Estado mínimo. Entonces, creo que simplemente si nosotros empleamos alguna palabra cuyo significado no está claro, lo mejor es explicitar, aclarar cómo estamos manejando. ¿En qué sentido esa palabra? ¿Sí? Para evitar ambigüedades. Veamos comunismo. Vamos a la parte, seguimos en la parte latina, vamos a la C. A ver, página 16. ¿Ya? A ver, Mayerly, por favor. Comunismo, donde no hay propiedad privada. Gracias. Bien, entonces pongamos, no había nada más en Ferrater, entonces digamos es una doctrina de filosofía política que sostiene que es que la sociedad debería organizarse. A ver, la organización de la sociedad debería basarse en básicamente dos principios, ¿sí? Basada en
por una parte, la propiedad común, ¿sí?, de las cosas y economía planificada. Por lo tanto, si es que hablamos de propiedad común, eso significa, y sobre todo, pero no exclusivamente, los medios de producción pertenecen a toda la sociedad. Eso significa que no hay propiedad privada. Y si es que el Estado tiene que hacer planes económicos, ¿sí?, ¿qué se va a producir? ¿Cuánto? ¿Cómo se va a vender? ¿A cuánto? Etcétera. Eso excluye el libre mercado o mercado libre. ¿Sí? Bien, entonces hay en el diccionario de Ferrater solamente está indicando una característica negativa, pero son dos. Pero si es que se excluyen estos dos elementos, hay que aclarar exactamente qué es lo que propone. Y están aquí las dos características, ¿sí? Ok. Bien, avancemos. A ver, para terminar, pasemos al campo de la teología filosófica. Veamos la diferencia entre teísmo y deísmo, ¿sí? Teísmo y deísmo. Teísmo tiene que estar en la parte griega. Recuerden, theos o theos es Dios. Primera línea de la página 13. Primer punto, página 13. Teísmo, doctrina que afirma la existencia de Dios, sostiene que Dios es una persona, admite la providencia, Dios gobierna el mundo y la revelación. Okay. Bien. Entonces, necesitamos indicar cómo se concibe a Dios. Eso es importante, ¿sí? Bien, pongamos doctrina de la teología filosófica o filosofía de la religión, que sostiene que la existencia de Dios. Dios existe, ¿sí? Ya, pero no es solamente la existencia de Dios, sino qué tipo de Dios, ¿sí? Entonces se da unos atributos: personal. ¿Sí? Cuando hablamos de persona, estamos pensando en alguien que tiene inteligencia y voluntad. ¿Sí? Inteligencia para conocer leyes generales y voluntad, es que tiene deseos, tiene apetitos, tiene voluntad. Y eso es una persona. A diferencia de, por ejemplo, el destino, algo impersonal. ¿Qué más? Es providente. Dios planifica el mundo. Dios quiere que sucedan ciertas cosas. ¿Sí? Recuerden, este atributo puede discutirse qué significa, pero si no estoy mal, en el libro de la sabiduría dice: nada sucede si Dios no lo quiere. Es una concepción muy fuerte de lo que es ser providente, ¿sí? Pero me parece correcto. ¿Qué más? Dios se revela a sus criaturas, nos da a conocer cómo es Él, cuál es su voluntad, ¿sí? Se admite la revelación. Es decir, por medio de, puede ser un ángel, un profeta, nos da a conocer qué pasa en su mente. ¿Ya? La revelación. Ahora, terminemos con deísmo. ¿Sí?
Vamos a la parte latina bajo la D. Página 18. 18. ¿Ya? Por favor. Deísmo, la afirmación de la existencia de Dios aparte de cualquier revelación. Este Dios es concebido primariamente como principio y causa del universo. El Dios de los deístas tiene poco, sí es que tiene algo, que ver con una providencia y nada tiene que ver con la gracia. Gracias. Bien, entonces, aquí, el deísta cree en Dios o no. ¿Sí? Doctrina de la teología filosófica que afirma que Dios existe. Hasta ahí coincide con el teísta. Pero, ¿qué pasa con el Dios de los deístas? Niegan la providencia. ¿Sí? Dios no es providente. No es como un padre y una madre que está ahí velando por sus hijos, por el bien de sus criaturas. Eso no. Dios es la primera causa, es Dios creador, eso sí. Es como, discúlpenme, cuando era estudiante, algún profesor me puso este ejemplo, nos puso, el Dios de los deístas es el que da la patada inicial, ¿sí? Inicia el partido y después se aleja, da las espaldas, ya no le interesa más, ¿sí? Ahora, piensen en esa imagen de Dios como Padre, a quien podemos pedirle favores. Eso está alejado de los deístas, ¿sí? A este Dios no hay para qué agradecerle de nada. Esa es la última característica, ¿sí? La gracia de Dios es que nos da cosas. Eso está excluido del Dios de los deístas, ¿sí? No hay ese auxilio que nos podría dar, ¿ya? Entonces, ambos creen en Dios, pero es un Dios diferente, ¿ok? Gracias.